Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy. 8 de la mañana con 30 minutos. Buenos días a toda la audiencia. Buenos días, amigos, hermanos. Este es su programa Verdades Eternas del Ministerio de Apologética de la Iglesia Restauración Resida. Gracias, estamos a cada uno de ustedes que se vienen conectando semana tras semana. Y pues gracias también damos a todos los panelistas que han venido compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Así que sin más preámbulos, damos la bienvenida y con nosotros está esta mañana Jorge Martínez. Jorge, buenos días. Buenos días, Freddy. Es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación para estar en este programa, porque sé que es de gran bendición para muchos de que lo van a escuchar. Conéctense. Les invitamos a escucharlo. Muchas gracias, Jorge. También está con nosotros Guido Lozano. Guido, buenos días. Bienvenido. Hola, Freddy, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los oyentes. Gracias por la invitación. Es un placer siempre estar compartiendo las verdades eternas del reino de Dios y es un gusto y gracias por la invitación siempre. Amén, amén. También está con nosotros Héctor Alfaro. Héctor, buenos días y bienvenido a Verdades Eternas. Hermano Freddy, buenos días. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes. Gracias. Y bien, nos vamos de lleno al tema. Estábamos hablando de diferentes puntos acerca del canon bíblico, pero hoy vamos a entrar de lleno a algo acerca de la historicidad del Nuevo Testamento. Y podríamos comenzar con una pregunta: ¿se puede confiar en la historicidad del Nuevo Testamento? Pero antes vamos a leer el verso bíblico en la cual estaremos meditando un tiempo. El libro de Hechos, capítulo 26, verso 24 al 26, nos dice, el verso 24 dice: diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Verso 25, mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Hacemos una breve reseña. Aquí Pablo le comienza a dar una cátedra de la importancia de la palabra de Dios, de la importancia de la Biblia, de la importancia del cristianismo a una autoridad. Y Festo lamentablemente no pudo entender por la dureza de su corazón. Y comenzamos haciendo una breve introducción sobre las pruebas para poder confiar en la literatura antigua. Quisiéramos invitar a mi hermano Guido, y la cual quiero hacerle una pregunta. Diríamos, ¿cuáles son las pruebas para poder confiar en la literatura antigua? Guido. Sí, Freddy, cuando hablamos de la literatura antigua nos referimos no solamente al Nuevo Testamento, sino a todos los escritos que tenemos desde la antigüedad. Como bien sabemos, hay mucha historia y muchos libros escritos de la antigüedad. Queremos establecer una confiabilidad histórica de las escrituras, no necesariamente el Nuevo Testamento, sino de cualquier escritura. Había métodos como se ejecutaban esos tipos de canosidad. Y una de las formas de poder dar evidencia de que una escritura era confiable históricamente era a través de las evidencias internas y las evidencias externas. Estas evidencias tenían como propósito poder ratificar todo lo que ellos decían en su escritura. Dicho sea de paso, cuando leímos el texto de Hechos, nos damos cuenta que Pablo estaba preso, y una de las referencias que él hace es lo que hemos visto y oído, lo que yo he podido contemplar. De eso hablamos, y esto no son fábulas, no son cuentos, sino son realidades que pasaron a la experiencia, no solo de mí, sino de muchas personas. Y en ese contexto podemos ver que toda la fiabilidad de la Biblia y del Nuevo Testamento sobre todo, que es el tema hoy, es abundante.
Porque este Nuevo Testamento tiene esas evidencias internas y externas que pueden ratificar su veracidad en torno a la historia. No a la inspiración, sino en torno a la historia. Bien, lo que queremos es, lo que estamos estableciendo aquí es la confiabilidad histórica de las escrituras, no su inspiración, como decía, ¿verdad? Ujú. La confiabilidad histórica de las escrituras debe probarse por los mismos criterios por los cuales se prueban todos los documentos históricos. Ahora, hermano Jorge, cuando hablamos que deberíamos probarse por los mismos criterios, las cuales se prueban todo documento histórico, aquí podemos encontrar 3 principios básicos. Y nos pudiera decir cuáles son los 3 principios básicos para poder nosotros confiar en el Nuevo Testamento. Bueno, cuando hablamos de la historicidad de la Biblia, podemos ver que el uso del lenguaje en cuanto a esto es importante. ¿Por qué? Porque tiene que ser un lenguaje claro, ¿verdad? Uh-huh. También las pruebas, las evidencias, digamos, de la época, porque es escrita por hombres que al escribirla tenían una autoridad del Espíritu Santo. Óigase bien, o sea, la Biblia en sí no es canonizada por la iglesia, sino que la Biblia en sí manifiesta la autoridad en sus escritos. Porque cuando Pablo escribe sus cartas, haciendo referencia a las cartas de Pablo, Pedro dice, porque mi hermano Pablo ha escrito, dice, epístolas y algunos escritos que son difíciles de interpretar para los indoctos y estos las tuercen. O sea, ¿qué está diciendo Pedro? Que Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Y esa palabra en sí tiene autoridad en sí misma. Y otro de las razones por la que creemos en la autoridad de la Biblia es esta. También otra evidencia interna de ella es esta, que cuando Jesús es mandado a ser arrestado por los del Sanedrín, vayan y traigan a ese hombre. Dice que la guardia del templo fue por él. Pero se encuentran con un problema, que lo encuentran rodeado de gente y está hablando. Ellos se detienen y escuchan lo que Jesús dice y regresan. Y los del Sanedrín les dicen, oigan, ¿pero qué pasó con ese hombre? ¿Por qué no lo traen? Y ellos le dicen, es que nunca ha hablado hombre con la autoridad que éste tiene. O sea que la autoridad de la palabra los detuvo. O sea, la palabra en sí misma tiene autoridad. Por eso el canon no es impuesto por la iglesia en sí, la canonicidad que se da en el año 325, sino que es la misma palabra que es aceptada por el cuerpo de Cristo, lo que hace que sean insertados o aceptados como inspiraciones divinas. Por eso, cuando vemos nosotros a los padres de la iglesia haciendo el canon, ellos toman como referencia las cartas y todas las escrituras que los antiguos desde el primer siglo ya usaban como inspiración. Entonces, aquí podemos ver 3 principios básicos, ¿verdad? Así es. Es la bibliografía, hablabas de la evidencia interna que está dentro de la misma Biblia. Aceptada por el pueblo. Aceptada por el pueblo. Y ahora también podemos ver la evidencia externa. Toda la historia, lo que hemos podido ver, lo que hemos podido encontrar. El cambio de la cultura. Amén. La cultura fue cambiada por la escritura. Por eso es que aquel César manda a sacar a todos los judíos de Roma. ¿Por qué los manda a sacar en el tiempo de Pablo? Dice que Drusila, no, ¿cómo se llamaba la mujer? Había una pareja de judíos que fueron echados y se los encontró Pablo. Pero ellos fueron echados de Roma porque todos los cristianos estaban convulsionando, cambiando el paganismo al cristianismo. Entonces estaban cambiando, digamos, la forma cultural de la vida. Entonces ellos, el César, que es un gran pagano, pues los echa, porque no quiere ese tipo de
de enseñanza de un nuevo camino, que es lo que dice. Y ahí hablamos de las evidencias externas, y más aún en las evidencias externas hay muchos manifiestos en la Biblia, como las profecías que han sucedido, y la mayor parte ya se cumplió, ¿verdad? Son evidencias externas. Una de cuando hablabas tú de las 3 evidencias bibliográficas que tiene Son la los Biblia, principios básicos. principios básicos, una es la cantidad de manuscritos y su cercanía al original. Es un principio. Tenía que haber cantidades establecidas para tener y que tenían cercanía al original. Eso es prueba de la bibliografía. Históricamente, estos son los métodos para probar un libro como histórico, confiable. Amén. Lo que está diciendo Guido es algo que ya vimos en el trasfondo de los libros históricos, ¿va? Uh-huh. ¿Qué está diciendo? Que la evidencia del Nuevo Testamento es abrumadora, por lo cuanto hay más de 15,000 escritos. O sea, las cartas de Pablo se reproducían y grandes textos de las cartas de Pablo son transcritas por otros de la época para enviarlas a sus amigos. Digamos, entonces, por eso decimos que el Nuevo Testamento fue escrito entre el 0, digamos, del año 50 al año 150, dicen los escritores, la Biblia, pero sabemos que es hasta el año 90 donde se cierra el canon. Porque la iglesia acepta las cartas paulinas, las cartas de Pedro, los evangelios, que ya corren dentro de las iglesias ya conformadas en ese tiempo, y por lo tanto la evidencia es abrumadora, tan abrumadora que hacen un recuento, digamos. El poema, las evidencias de que Sócrates o Platón escribió un libro, dice que tenemos 5 manifiestos que parece que son espurios, pero tienen 1500 años de haber aparecido. Sí, y ahora cuando hablamos algo de la prueba bibliográfica, Héctor, ¿cuál es para ti, o según tus estudios, cuál es la prueba bibliográfica para confiar en el Nuevo Testamento? Pues en sí, hermano, la prueba bibliográfica básicamente es un examen de la transmisión textual por medio de la cual los documentos llegan a nosotros, el pueblo, amén, la iglesia. Y como nosotros no poseemos muchos manuscritos originales de la Biblia, pero con todas las copias de los manuscritos que tenemos de las escrituras podemos reconstruir el original en su totalidad. Entonces, una de las pruebas, la prueba bibliográfica, vendría a ser como lo explicaban los hermanos, la cantidad de los manuscritos, y de esos manuscritos reconstruir sin contradecirse y incluso mostrando pruebas internas, ya sea la descripción de Dios, ya sean los hechos históricos. Entonces, toda esa construcción basada en todos esos libros, todos esos libros básicamente son probados, y como lo explicábamos en un anterior programa, esos mismos libros son aceptados por el pueblo. Así es. Ahora, cuando hablamos de la prueba científica, yo la semana pasada tuve una conversación con un ateo, él es científico, no cree en Dios, y él decía, pues, Guido, que todo esto es una historia inventada por el hombre y para el hombre, y aquí tenemos una prueba bibliográfica científicamente para confiar en el Nuevo Testamento. Así es, como resultado de la fidelidad del texto, nosotros tenemos del Nuevo Testamento, o descansa esto sobre una multitud de evidencias de manuscritos. Por eso, si solo contamos las copias en griego del Nuevo Testamento, estamos hablando que hay una preservación de unos 5,686 manuscritos parciales o completos, de los cuales fueron copiados desde el siglo II hasta el siglo XV. Porque, ¿qué estamos diciendo? Que estos 5,686 manuscritos son copias del original. Recalcar es bueno siempre que en ningún lugar se encuentran los originales escritos de los padres apostólicos o los de los apóstoles. No. Ahora, lo que quiero que quede claro, ¿es un manuscrito
y su cercanía al original. Su cercanía al original. Ok. Y eso lo que queremos marcar es esto. Hay tanta evidencia para ratificar que el Nuevo Testamento no descansa sobre 5 o sobre 10 manuscritos. Son 5.686 manuscritos en griego. Estamos hablando en griego. Ahora, estos 5.686 en griego son conocidos como Nuevo Testamento. A esto vamos a agregarle 10.000 copias de la Vulgata Latina y por lo menos 9.300 de otras versiones antiguas de los mismos manuscritos. Estamos hablando de un total, Freddy, de 25.000 copias de manuscritos de porciones del Nuevo Testamento que existen hoy en día. O sea, nosotros tenemos la evidencia más grande, por así decirlo, del Nuevo Testamento que cualquier otro libro histórico del pasado. Ya sea la Ilíada, ya sea las guerras de Galia de Julio César y todas las obras más resaltantes, que inclusive las obras de Platón, de Sócrates, quedan por debajo y fueron copiadas mucho tiempo después. Y yo creo que todos los que hemos estado aquí hemos leído la Ilíada de Homero, ¿verdad? Así es. Y yo creo que haciendo unos estudios, es el libro que más manuscritos ha podido contar. Es la obra, diríamos, y Sí. la cual llega solamente A 643. 640. Ese es el top. Eso es lo máximo que ha Y podido. se le da fiabilidad, se da confiabilidad y se le afirma como un texto confiable con 643 copias. Pero esas 643 copias comparado a 24.970 copias no es nada. ¿Querías contar algo, hermano? Nos vamos a la pausa. No, exactamente lo que dice él. Y aparece como 700 o 1300 años después. Así es. La diferencia de los años. Su versión más temprana es 1300 o 1700 años después. Y la Biblia Estamos hablando de 100 del años. ser de 50, 100 años. Bien. Es ¿Entiendes? muy corto. Bien. ¿Querías aportar algo, Héctor? Nos vamos a la pausa. Volviendo de la pausa. Amén. Nos vamos a una pausa. Este es su programa Verdades Eternas. Poder sentado estás sobre toda autoridad, principado y potestad. Jesucristo eres Señor, Rey de toda la creación, te daré adoración. Gloria y honor sean a Cristo el Señor. Démoslo en completa rendición. Poder sentado estás sobre toda autoridad, principado y potestad. Jesucristo eres Señor, Rey de toda la creación, te daré adoración. Gloria y honor sean a Cristo el Señor. Démoslo en completa rendición. Gloria y honor
sean a Cristo el Señor. Démoslo en completa rendición. Estamos de regreso aquí en su programa Verdades Eternas. Estamos hablando un tema muy importante el día de hoy. Estamos viendo temas donde quizás para aquellos que no han leído no es de suma importancia, pero aquí nosotros la pregunta del tema del día de hoy es: ¿se puede confiar en la historicidad del Nuevo Testamento? Y ya hemos visto las pruebas para la confiabilidad, hemos visto la prueba bibliográfica para la confiabilidad del Nuevo Testamento. Ahora queremos ver la cantidad de manuscritos y su cercanía al original. También miramos eso, miramos los manuscritos importantes del Nuevo Testamento, y ahora vemos la precisión de los manuscritos apoyada por varias versiones. Y la pregunta era para Héctor. Héctor, ¿cuáles son los manuscritos importantes del Nuevo Testamento? No sé si tienes esa información contigo o alguien de la cabina nos puede apoyar. Pues Yo lo tengo aquí. Cuando hablamos de los manuscritos griegos, lo que es unciales son 307 manuscritos. En lo que son minúsculos son 2680. Los que son leccionarios son 2410. Lo que son papiros son 109. Y eso es un subtotal de 5686 manuscritos. Ahora, también tenemos manuscritos en otros idiomas. Por ejemplo, en la Vulgata Latina, ya lo dijimos antes, son 10.000 copias. En etíope son más de 2.000. En eslavo, 4.101. En armenio, 2.587 manuscritos. En el peshita siriaco son 350, perdón. En el boárico son 100. En el árabe son 75. En el latín son 50, en el anglosajón son 7, en el gótico son 6, en el sogdiano son 3, en el siriaco antiguo son 2, y en el persa son 2, y en el franco o francés son 1. En total, esto hacen un total de más de 19.284 manuscritos. Y en total de todos los manuscritos que tenemos disponibles en la actualidad, son más de 24.970 manuscritos, Freddy. Esta información que estamos dando se reunió de las diversas fuentes. Muchos estudiosos, muchos libros que se han escrito acerca del Nuevo Testamento han aportado por la importancia de la cantidad de copias que hay del Nuevo Testamento en los escritos o manuscritos antiguos. Uno de los casos es la literatura antigua. No hay manuscritos originales de la Biblia, como yo decía antes. Solo existe en la actualidad copias de los manuscritos originales. Ahora, Guido, en los manuscritos importantes del Nuevo Testamento le sigue una cronología de algunos de los descubrimientos de manuscritos más importantes. Y para estos propósitos hay que establecer una fecha, ¿verdad? Hay que establecer algunos factores que ayuden a determinar la edad de un manuscrito. Y yo creo que para eso los que han estudiado, los que han recopilado toda esta información, han utilizado qué materiales se utilizaron, qué tamaño y forma de la letra, la puntuación, las divisiones de los textos, la ornamentación, el color de la tinta, la textura y el color del pergamino. Y ahí podemos ver la importancia, cuán importantes son los manuscritos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Así es. Y lo que estamos aquí, cualquiera de ustedes, hermanos, ¿me podrían decir qué versiones o hay versiones que apoyan a los manuscritos? Mano Jorge, mano Héctor. No sé si tenemos diferentes versiones. Tenemos las siriacas. ¿No puedes dar un poco de detalle, hermano Jorge? Yo estaba viendo algo de lo que tú te decías, pero cuando vemos la palabra de Dios, podemos confiar, digamos, en los manuscritos. Tenemos los 4 evangelios.
Ujú. Los 4 evangelios fueron escritos por personas que vivieron con Jesús, que Amén. anduvieron con Él, que testificaron acerca de lo que vieron y oyeron. Eso es lo que dice Juan, lo que hemos visto y oído. De eso hablamos. Y vimos la gloria de aquel en medio de nosotros. También cuando leemos lo que es el Evangelio de Lucas, o sea, podemos ver cómo escribe a un amigo llamado Teófilo y le está diciendo que está escribiendo porque él le ha parecido bien investigar acerca de aquel Jesús o de aquella fe que tenemos en este hombre. O sea, podemos ver que la historicidad de la Biblia arranca desde los primeros años después que Cristo ha partido de la tierra. O sea, casi inmediatamente de que Cristo se parte, Lucas o Mateo en sí ya está escribiendo para un pueblo judío. Claro, cada Ajá, evangelio es ajá. para una diferente tipo de personalidad, Y ¿verdad? Tiene un propósito. Claro, tiene un propósito Ajá. único. Pero lo que aquí estamos viendo, gracias por soporte, hermano, pero que la audiencia pueda entender lo que hoy podemos descifrar, sí se puede confiar O sea, lo que va. o no se puede confiar. Decías esto, sí se puede confiar porque estaba dando Guido un informe acerca de todos las cartas y libros que existen, ¿verdad? En diferentes lenguas y diferentes culturas que lo leyeron porque fueron traducidas a eso. Entonces hay Esa una es la confiabilidad. bibliografía que estamos viendo, Ajá, ¿verdad? hay confiabilidad en cuanto al escrito, la historicidad y cómo las iglesias en sus diferentes lenguas los aceptaron. Ahora, cuando vamos a las evidencias internas, es donde tú hablas, desde que Jesús partió Ujú. y ya se establece un libro para una cultura especial, sea el libro de Mateo, sea el libro de Marcos, sea el libro de Lucas, sea el libro de Juan, son los libros, los 4 evangelios, donde se establecen para una cultura diferente. Se nos acabó el tiempo. Héctor, algo que quieras añadir en un minuto, por favor. Pues hubieron muchas versiones, hermanos, en distintos idiomas. Ujú. Y por ejemplo, en las versiones siríacas, siríaca se refiere a la versión generalmente se le da al arameo cristiano. Entonces existieron esta versión en específico contiene 4 evangelios. Amén, y fue copiada alrededor del siglo IV. Entonces hay más versiones, como las versiones egipcias, las versiones latinas, donde cada una tiene una afirmación en un idioma diferente. Amén. Ahí están las evidencias internas. Nos vamos. Este ha sido su programa Verdades Eternas. Jorge puede decir bendiciones. Guido, Bendiciones, gracias a todos. por Aleluya. su audiencia. nos conectamos el próximo lunes a la misma hora. No deje de sintonizar su programa Verdades Eternas. Muy pronto estaremos teniendo un programa de 1 hora. Este viernes a las 8:30 de la mañana, el reprise. No deje de sintonizar. Hasta la próxima y bendiciones. Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.